las religiones y sus libros sagrados. El hinduismo. El hindú es aquel que reconoce cuál es su deber en la vida, su dharma, y acepta la responsabilidad de sus acciones, su karma, los actos y sus consecuencias en las reencarnaciones futuras. El hinduismo es una tradición religiosa de la India. En sánscrito se conoce como Sanatana Dharma, religión eterna, o Vaidika Dharma, deber védico. Originariamente, la palabra hindú proviene del idioma persa hindú, que era la manera en que los persas pronunciaban el nombre del río Sindhu, en español el río Indo, que antiguamente era la frontera de Indostán. Según la Real Academia Española, la palabra en español proviene del francés hindou o hindú. Los hinduistas aceptan como textos sagrados la literatura védica, que abarca gran cantidad de textos antiguos. El Sruti. Hay un grupo de textos que se consideran revelados. En sánscrito, Sruti significa escuchado u escuchados, y que no pueden ser interpretados sino seguidos al pie de la letra. El hinduismo se conforma como lo conocemos en la actualidad a partir del siglo III, combinando doctrinas budistas con creencias brahmánicas y dravídicas. Los Vedas originales y sus numerosos comentarios han producido una multitud de sectas o movimientos, y cada una de ellas se ha separado debido a su desacuerdo sobre las interpretaciones de alguno de los artículos de fe o sobre ciertos rituales que se siguen al celebrar sus devociones. Todos los hindúes tienen una reverencia profunda por el más antiguo de sus libros sagrados, los Vedas, que son libros del conocimiento. Los 4 libros védicos son grandes colecciones de materiales, entre los que destacan un gran número de himnos a dioses diversos, plegarias litúrgicas para recitar en los sánscritos, canciones para ejecutar con melodías tradicionales, exorcismos y encantamientos, creencias y por fin plegarias devocionales. Los libros sagrados del hinduismo son más numerosos que cualquier otra religión. Aparte de no existir ninguna obligatoriedad sobre el seguimiento de los Vedas, se añaden otros escritos como los Brahmanas, que son comentarios sobre los Vedas, y los Upanishads, que son especulaciones místicas y filosóficas. También se incorpora un gran número de obras apócrifas, tenidas en gran estima y que hoy en día son mejor conocidas y ejercen mayor influencia sobre los hindús que la literatura védica propiamente dicha. Smriti, que literalmente significa lo que se recuerda, es un cuerpo de textos hindúes generalmente atribuidos a un autor, tradicionalmente escritos pero constantemente revisados, en contraste con Srutis, la literatura védica, considerada sin nombre, que se transmitieron verbalmente a través de las generaciones y se arreglaron. Smriti es un trabajo secundario derivado y se considera menos autoritario que Sruti en el hinduismo, excepto en la escuela Mimamsa de filosofía hindú. Mahabharata, el texto épico que incluye el texto religioso Bhagavad Gita, el Ramayana, la épica historia del rey dios Rama, los 18 Puranas, que son historias principales, y decenas de pequeños Purana Ayur. Veda habla de los conocimientos en medicina. En el siglo VI a.C. surgieron dos grandes disidencias hindúes, el jainismo y el budismo, que discutieron algunas de las enseñanzas de los Vedas, pero
Los que permanecieron bajo la Sanatá Dharma o ley eterna o hinduismo y adoptaron estos a las diferentes épocas y reinterpretaron sus creencias para que consiguieran a las nuevas condiciones de vida. Otros textos sagrados. Hay que añadir también a la literatura anterior dos grandes epopeyas que han dejado un particular sello en el alma de todo hindú. El Ramayana nos presenta al dios Vishnu, el preservador. En su séptimo avatar o encarnación, aparece encarnado como un príncipe, el príncipe Rama. La misión de Rama sobre la tierra era salvar a la humanidad del mal, representado por el gobernante de los gigantes, el rey Raván. La otra gran epopeya es el Mahabharata, que tiene mayor influencia. En esta epopeya, Vishnu, en su octavo avatar, se encarna como Krishna y expone sus doctrinas en una sección llamada Bhagavad Gita, que se traduce como la canción del Señor. Esta gran obra poética ha ganado lectores por todo el mundo. Tan sagrado consideran los hindúes al Mahabharata que creen que leyéndolo destruye todo pecado y crea virtudes. Y precisamente, al principio, al abrirse el Mahabharata, se hace la afirmación de que el hecho de recitar una sola estrofa es suficiente para borrar mucho de lo malo. El Upanishad, meditaciones místico-filosóficas escritas hacia el 600 a.C., que intentan explicar la postrera naturaleza de la realidad. Tenemos los Vedas, que son 4. El Rig Veda, que es el más antiguo, escrito en una de las formas más arcaicas del sánscrito, probablemente antes del 700 a.C. 1200 himnos dirigidos a varios dioses, aunque muy especialmente a Indra, dios de las tempestades y de los vientos, y a Angi, dios del fuego. El Yajurveda, el libro de los sacrificios. El Samaveda contiene himnos. El Atharvaveda es el libro de los rituales. Los hindúes creen en un dios o realidad absoluta del que emana todos los demás. Pueden adorar a ese dios abstracto e impersonal, un espíritu universal, al que denominan Brahman. También pueden adorar a uno o varios dioses con formas humanas, que intervienen y ayudan a la humanidad. Con esta variedad de creencias, ¿cuál es el núcleo de sus creencias? El hindú es aquel que reconoce cuál es su deber en la vida, su dharma, y acepta la responsabilidad de sus acciones, su karma, los actos y sus consecuencias en las reencarnaciones futuras. El hinduismo es la tradición religiosa predominante del subcontinente indio, principalmente en países como India y Nepal, con más de 1.000 millones de fieles. Es la tercera religión más extendida en el mundo, tras el cristianismo y el islamismo. En textos occidentales llegó a hacerse popular la tríada hindú, llamada Trimurti o tres formas de Dios. Los dioses masculinos, Brahma, Vishnu y Shiva, pero generalmente nadie adora a los tres dioses. Muchos hinduistas adoran a la diosa Durga, conocida por algunos por uno de sus aspectos como Kali, pero también a un gran número de otros dioses. El hinduismo no posee fundador, no es una religión ni una filosofía, sino una suma de ellas, un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición.